Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Gusto saludarlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este canal, Soldado de Jesucristo, por la gloria y la gracia de nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza, que nos permite compartir una enseñanza más para su gloria y su honra. Esta es la continuación de la enseñanza Juan 1.1 desde la sintaxis griega. Esta es la segunda parte y vamos a empezar con esta pregunta, que es el segundo tema, el segundo punto de la enseñanza. ¿Es el Logos una segunda persona? Vamos a analizar cómo los judíos que escribieron el Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento también fue escrito por un griego, Lucas, pero en su mayoría fue escrito por personas judías, de cultura judía. Juan, específicamente, en su Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, usó el término logos, el cual hoy día muchos eruditos y maestros le han dado una reinterpretación a este texto y a este término. Vamos a ver cómo era el uso de este término según la cultura judía, según la escritura antiguo testamentaria, para darle más certeza y más credibilidad según el contexto general de la escritura y según la enseñanza que se dio desde el Antiguo Testamento acerca de Dios y su palabra. Logos es una palabra griega que en el texto hebreo viene de la palabra davar y en arameo es la palabra memra. Davar en hebreo, según la concordancia exhaustiva Strong, nos dice que es la H1697. Palabra por implicación, materia, de lo que se habla o cosa, adverbio, causa, acta. Usted puede ver todo ese significado que dan ahí de davar, ¿sí? Pensamiento, palabra, promesa, provisión, ración, razón, bueno, gran cantidad de significancias. A esto es lo que se le llama una palabra polisémica que tiene muchos significados. ¿Cómo podríamos llegar nosotros a la conclusión de cuál es el uso o el significado que se le puede dar? Según el contexto cultural y según el contexto doctrinal del Antiguo Testamento y el uso que le daban los judíos a este término. Vamos a analizar. La expresión era usada en el Antiguo Testamento, aparece 1440 veces, la expresión palabra del Señor se encuentra 242 veces. O sea, el término logos o davar se encuentra en el Antiguo Testamento 1440 veces. Y la expresión palabra del Señor se encuentra 242 veces. ¿Sí? El comentario del W. E. Vine sobre davar dice que la palabra de Dios indica sus pensamientos y voluntad. Note usted qué interesante este comentario que hace este léxico griego. La palabra de Dios indica sus pensamientos y voluntad, hablando de logos. Entonces nos quieren decir que logos indica es el pensamiento y la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es uno de los significados que encontramos también desde el hebreo y desde el arameo. Allí tenemos la palabra logos del griego logos y es la palabra G3056. Usted puede ver ahí la significancia: expresión divina, palabra, plática, propuesta, razón, razonamiento, algo dicho, incluido el pensamiento. Bueno, también es una palabra con varios significados.
Ahora, vamos a analizar el uso de esta palabra, de este término en el Antiguo Testamento, cómo los judíos usaron este término. Vamos a analizar. En el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí está subrayado la palabra. En griego dice: to logo tu kiriou, hi urani estereotizan, que to nevmati tus tomatos aptu pasai dinamis apton. Allí está subrayado la palabra to logo, que es en griego el sustantivo logos. No nos dice que por una segunda persona de una divinidad compuesta haya sido creada los cielos y todo el ejército de ellos, sino por la palabra, por la expresión, por la voluntad de Dios, de Jehová, por la palabra de Jehová, o sea, por el logos de Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra, por la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios por crear todas estas cosas se hizo visible y palpable cuando Él creó todas las cosas, pero fueron creadas por el logos, ¿sí? Por su expresión, por su mandato, por su mente, por su voluntad, por su anhelo, por su razón. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir analizando más textos. Para no quedarnos en un solo texto, vamos a analizar el uso de este término en más textos del Antiguo Testamento. Éxodo 4:28. Usted puede leerlo ahí en español, yo lo voy a leer aquí en la Septuaginta, que es la traducción griega de los textos hebreos, del hebreo al griego. Dice que aningilen Moisés toaron pantas tus logus, ahí está subrayado, tus logus, kiriou hus apestilen, que panta ta simia ha enetila toapto. Ahí está subrayado tus logus, que se traduce las palabras. Aquí encontramos nuevamente el término logos, como usted lo puede ver allí, y dice que contó Moisés a Aarón todas, ¿qué? Las palabras de Jehová. No dice que le contó la segunda persona de Jehová, no. Moisés le contó a Aarón, o le expresó a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Se las contó. ¿Qué? Las palabras de Jehová, o sea, lo que Jehová habló con Moisés, esas palabras, esas revelaciones que Dios le dio a Moisés, Moisés se las contó a Aarón. Allí vamos viendo el uso que se le daba a este término logos, ¿verdad? Éxodo 24, versículo 3 nos dice: y silten de Moisés que digisato tolao panta ta remata tu theu que ta dikeomata apecrithi de paz holaos foni mia legontes pantas tus logus. Ahí lo tenemos subrayado, tus logus, igual que Éxodo 4:28. Hus el alicen Kyrios pisomen que acusómeta. Allí encontramos, dice, haremos todas las
palabras que Jehová ha dicho. O sea, todo esto que Dios le reveló al pueblo, a Moisés y al pueblo, el pueblo dijeron, haremos todas las palabras, sí, todo el logos que Jehová ha dicho, sí, toda esa voluntad que Dios ha dicho, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Note que aquí habla de la expresión de la revelación de la voluntad de Dios. ¿Sí lo ve? Y no se relaciona a logos con una supuesta segunda persona de la divinidad. Si tomamos el texto en su contexto cultural, como debe de ser. El Salmo 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. En griego dice joti eptis hologos, ahí está subrayado, hologos, tu kiriu que panta taerga a tu empisti. Hologos, porque recta es que la palabra de Jehová, la obra de Jehová, la voluntad de Jehová, el deseo de Jehová, el anhelo de Jehová, la expresión de Jehová, la razón de Jehová, el pensamiento de Jehová. No nos está hablando de una segunda persona divina. Salmo 105, 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, note esto que importante, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. En griego es mekritu eltin ton logon atuto logion kiriu epirosenapton. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Ahí está subrayado ton logon, su palabra. Sí, hasta la hora que se cumplió su logos. Entonces podríamos como parafrasearlo de esta manera, hasta la hora que se cumplió su logos, o sea, su voluntad, su razón, su pensamiento, su anhelo, su deseo, su expresión, hasta que se cumplió el dicho de Jehová le probó. Entonces, podemos ver allí, mi estimado hermano y amigo, podemos ver estas expresiones como nos muestran el uso del término logos. Entonces no podemos ahora nosotros reinterpretarlo con otro pensamiento del cual los escritores no tenían en el momento de hacer esa escritura, darle significados que en la mente del escritor nunca estuvieron, porque ellos usaron este término logos, lo usaron y lo conocían. Por tanto, Juan conocía este término, él ya sabía que los mismos judíos usaban ese término porque él mismo era judío, conocía los términos, ¿sí? Y con ese mismo consentimiento o con ese mismo uso que los judíos le dieron a este término es que lo usa en Juan 1.1. Ahora vamos a hacer el análisis a la cláusula B. La cláusula B es la que está allí subrayada, que dice que logos en proston theon. Ahora, muchos le han dado la interpretación a esta segunda cláusula de y el logos estaba cara a cara con Dios, y el logos estaba frente a Dios, y el logos estaba junto a Dios, y el logos estaba cerca a Dios. Algunos le han dado estas interpretaciones a este texto. Algunos han traducido de esta manera y se centran mucho en la preposición pros, que está subrayada allí abajo, donde dice que logos en pros, tonteón, pros, está subrayado en negro, y debido a esa preposición le han dado todas estas interpretaciones. Vamos a ver si los escritores apoyan esto, la Biblia apoya esto, el contexto cultural apoya esto, el contexto doctrinal de la escritura, vamos a ver si apoya esto.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí les comparto una imagen. Esta imagen se le llama diagrama preposicional. Es un diagrama donde nos muestran las funciones locativas que tienen las preposiciones. Allí encontramos is, pro, dia, peri, en, ec, para, apo, para, hipo. Y encontramos pros. Usted puede ver allí pros. Tiene una flechita y se dirige hacia el círculo, pero no entra al círculo, sino que se dirige a él. Ese es el sentido de la preposición, de dirección, desde, hacia, un lugar, cerca de. Entonces allí tenemos este diagrama preposicional. Esta figura presenta lo que son las funciones básicas de algunas preposiciones. Allí usted puede leer lo que hay escrito, el significado de esto, qué es esto. Las preposiciones pueden usar algunos casos, acusativo, genitivo, en su sentido base. Hay otras preposiciones que pueden usar 2, 3 casos, depende del objeto al cual ellas estén determinando. Sigamos con el siguiente, la siguiente diapositiva y tal vez de pronto no lleguemos como a entender esto a profundidad, pero a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir comprendiendo. Lo que quiero mostrarle es a usted, amigo y hermano, el por qué muchos traductores hoy día traducen de esta manera, solamente apoyándose en la preposición, tomándola de manera arbitraria y alejando el contexto y tomando de manera muy independiente la preposición y no tomándola en su propia connotación, en el uso de los términos que están allí reunidos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a analizar esta traducción que algunos traductores han hecho, valga la redundancia, acerca de cara a cara. Aquí tenemos nuevamente la cláusula B, que hologos en pros, ton, theon. Pros es la preposición que tenemos allí subrayada, ¿sí? Y por medio de esta preposición es que ellos traducen o interpretan que allí dice cara a cara. Para dar estos significados deben alterar el verdadero sentido del texto. De alguna manera los traductores decidieron tomar la interpretación de dos personas divinas, una enfrente de la otra, y usaron un sentido de asociación preposicional y usando el sentido de moción preposicional según el diagrama de funciones preposicionales, el diagrama que acabamos de ver. Entonces, según este diagrama, ellos toman el uso de pros y según ellos, esto les da como la facilidad o el resultado de poderlo traducir cara a cara. Vamos a ver qué nos dice verdaderamente el texto y vamos a analizar esto a ver si es verdad o no. Si Juan hubiera querido decir que una persona estaba con otra, podría haber usado expresiones mucho más específicas, explícitas y claras de acuerdo con dicha interpretación de dos personas, una cerca a otra o una frente a otra o una persona divina que estaba cara a cara con otra. Si Juan sabía que Dios era una Trinidad y que eran tres personas divinas y que allí él está escribiendo que una persona divina está con otra, él hubiera tenido la facilidad de expresar esto de una manera muy sencilla. ¿Cómo nos damos cuenta de esto, si esto es verdad o no? En el mismo contexto cultural y en el mismo contexto del Antiguo Testamento, porque esta expresión cara a cara también la encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces Juan estaba muy apropiado de estos términos y conocía de manera eficaz y tangente todas estas expresiones judías que ellos ya conocían. Si él quería darles a entender a ellos que había una persona divina frente a otra persona divina, hubiera usado los términos correctos para darlo a entender de manera explícita, pero Juan nunca usó las maneras gramaticales o los escritos lingüísticos que se usaron en el Antiguo Testamento para dar a entender esta barbaridad de que hay dos personas divinas. Sigamos. Miremos, número 12:8 dice:
Stoma kata stoma. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Hablando Jehová con Moisés, hablando Jehová allí, dice cara a cara hablaré con él. ¿Sí? Cara a cara hablaré con él. Y se usa en griego el término estoma, allí está subrayado, estoma kata estoma, que significaría cara a cara. Bueno, si Juan hubiera querido decir de que ellos estaban, había un Dios Padre con un Dios Hijo, entonces ¿qué era lo que debía haber escrito? Algo así como estoma kata estoma, y el Logos estaba cara a cara con Dios. Que hologos estoma kata estoma prostonteón o tonteón, como quieran decirle, pero Juan no usa absolutamente nada de estos usos que ellos ya sabían acerca de esto. Deuteronomio 5:4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. ¿Cómo se traduce esto en griego? Prosopon kata prosopon. En Juan 1:1 hubiera podido escribir que hologos prosopon kata prosoponteón, y el Logos estaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Y Juan conocía estos escritos porque él era judío, y por ser judío conocía estos escritos. Y si él hubiera querido darle a entender a su público que él estaba hablando de dos personas divinas que estaban cara a cara, hubiera usado de manera explícita estos términos, ¿sí? Pero no vemos absolutamente nada de ninguno de estos usos que Juan está haciendo. Juan aplica en Juan 1:1, no aplica ninguna de estas interpretaciones o ninguno de estos escritos. ¿Por qué no los usa si son tan claros? Si él necesitaba que la gente le entendiera claramente que habían dos personas cara a cara, hubiera usado estos términos de una manera explícita, ¿verdad? Pero eso los eruditos trinitarios no se atreven a confrontarlo, porque ellos saben que según el contexto judío, ellos no pueden aplicar la interpretación que se viene usando acerca del Logos en el Nuevo Testamento, porque para ellos sería de pérdida, porque la única interpretación que ellos tienen es la de reinterpretación dogmática y doctrinal de su propia doctrina, y no aceptan el contexto cultural, el contexto bíblico y el contexto doctrinal de la doctrina del monoteísmo bíblico. Gloria al nombre del Señor Jesús. En Génesis el capítulo 32, el versículo 30, dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Note que claro tenemos aquí, Jacob dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. En griego lo encontramos prosopon, prosopon. Si Juan hubiera querido decir de que había una persona divina frente a otra persona divina, hubiera escrito que Logos prosopon prosoponteón, y el Logos estaba cara a cara con Dios, y hubiera sido de una manera explícita y muy clara lo que él estaba diciendo si él entre paréntesis fuera trinitario. ¿Sí? Lo digo entre paréntesis porque hoy día se escuchan muchos argumentos diciendo de que Juan y los apóstoles eran trinitarios, pero eso nunca se les pasó por la cabeza. El desarrollo de la doctrina de la Trinidad fue posterior al tiempo apostólico, ¿sí? Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo lo encontramos en Éxodo 33:11 en el griego? Lo encontramos enopios, enopío. Enopios, enopío. Traduce
cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. No hay ningún problema en entender si Juan hubiera querido usar este término y decir de que habían dos personas cara a cara, hubiera usado enopios, enopío, o prosopon, prosprosopon, o prosopon, cataprosopon, o estoma, catastoma, alguno de estos términos. Jueces 6:22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. ¿Cómo se usa en Jueces 6:22 en el griego? Prosopon, prosprosopon, allí está subrayado. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En el griego Deuteronomio 34:10 dice prosopon, cataprosopon. Encontramos otra estructura diferente. No, en Jueces 6:22 dice prosopon, prosprosopon. En Deuteronomios 34:10 dice prosopon, cataprosopon, ¿sí? Y vemos cómo se traduce esto y vemos cómo es el uso que le estaban dando a estos términos. Ezequiel 20:35 y dice: y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. ¿Cómo se traduce en el griego? Prosopon, cataprosopon. Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cómo se traduce en el griego? Prosopon, prosprosopon. Primera de Corintios 13:12. Si Juan era trinitario entre comillas y quería dar a entender que habían dos personas divinas, ¿por qué no usó cualquiera de estos términos? ¿Sí? Sería más fácil y más plausible decir, si él creía en dos personas divinas y si eso era lo que él quería decir, usar cualquiera de estos términos, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero Juan no usó ninguno de estos términos, Juan no usó ninguna de estas estructuras gramaticales que tenemos allí. Entonces eso es lo que nosotros como intérpretes, como estudiantes de la palabra de Dios, como personas que queremos heredar la salvación y respetamos el texto sagrado, debemos interpretar correctamente, no según el prejuicio doctrinal que yo tenga, sino según el contexto doctrinal que nos presenta la Escritura. Segunda de Juan 1:12 nos dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. En el griego se traduce stoma prosestoma. Vimos una construcción similar en el Antiguo Testamento, stoma catastoma. Aquí encontramos stoma prosestoma para decir cara a cara. Tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 14, dice: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Cómo dice en el griego? En griego dice stoma prosestoma, como lo tenemos en 2 de Juan 1:12. El mismo Juan, para usar estas expresiones, usted ve que es el mismo Juan, el mismo escritor, y decir cara a cara, usa stoma prosestoma, ¿verdad? Como usted lo puede ver allí. Si en Juan 1:1, si es el mismo escritor, hubiera querido dar a entender que habían dos personas divinas, hubiera usado estos términos, ¿sí? Pero hay que entender lo que Juan quería decir verdaderamente. Esto es lo que los amigos trinitarios quieren evadir del texto, ¿sí? Pero en el nombre de Jesús podemos derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad por medio de la eficiencia, de la capacidad intelectual que nos aporta a nuestras vidas el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Aleluya, en el nombre de Jesús. Cristo. Bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos con la enseñanza. Entonces vamos a ver unos comentarios acerca de la preposición pros que encontramos en Juan 1:1. Este comentario es del erudito Daniel Wallace y su libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, página 286, usted lo puede verificar allí, que dice en Juan 1:1, el verbo expresa un estado y cambia la fuerza de la preposición.
Ahora, pros expresa un estado porque modifica a un verbo estático. No hay idea de movimiento. O sea, usted puede leer todo ese comentario, ahí lo tengo, ahí lo voy a dejar. Voy a tratar de resumir para no leerlo todo así de manera textual. Lo que está diciendo allí es que como la preposición pros está siendo unida a un verbo estático, que es el verbo copulativo imi, que es el verbo ser o estar, y imi es un verbo estático, sí, o sea, de naturaleza estática, no tiene función como de movimiento o de dirección. Entonces, por esta causa, la preposición pierde su moción, o sea, su naturaleza de movimiento, por decirlo así. O sea que la preposición pros aquí no está indicando un movimiento, no está indicando movimiento. Ahora, ¿por qué traducen cara a cara? Es porque le están aplicando a la preposición sus características de dirección, o sea, de movimiento. O sea que estos eruditos de alguna manera están evadiendo, por decirlo así, lo que el griego quiere decir verdaderamente. El erudito Daniel Wallace es un erudito trinitario y él lo único que hace aquí es un comentario de lo que el griego es, de lo que el griego nos puede aportar, ¿verdad? Él lo que está enseñando aquí es lo que el griego nos está diciendo. Como allí a la preposición pros pierde su moción, su capacidad de movimiento, entonces viene a explicar es un estado, o sea, viene a interpretarse como un estado, expresa un estado, no un movimiento, como de si alguien se está moviendo cerca a alguien, o si alguien está llegando al lugar de cara a cara con alguien, sino que está expresando un estado. ¿Sí? Al expresar un estado, se está hablando de como de una esfera donde se encuentra ese estado, ¿sí? O sea, no hay movimiento, no hay movimiento, no hay dirección, es un estado. Eso es lo que nos quiere decir allí. Usted puede leer todo este comentario que él hace. Por ejemplo, allí dice, en la última parte nos dice, ¿cuál es el valor de esta discusión para la exégesis? Con demasiada frecuencia las preposiciones son analizadas de manera muy automática. Note qué importante es esto. Etimológicamente y sin la debida consideración del verbo al cual está conectada. Entonces la preposición está conectada al verbo imi, que es un verbo estático. Por tanto, al estar conectada al verbo estático pierde su moción de movimiento. O sea, allí la preposición no está funcionando con un sentido de movimiento, de moción, sino que ha sido conectada al verbo porque el verbo es estático. Y al ser el verbo estático, entonces pierde su capacidad de moción. Las preposiciones son tratadas de forma aislada, dejando su significado ontológico completamente intacto. Entonces, mire cómo algunos traductores trinitarios toman la preposición de manera aislada, de manera automática, y le dan el propio significado a la preposición, ignorando que la preposición va unida o va conectada al verbo copulativo imi, que es un verbo estático. Y este erudito, que es trinitario, refuta todas esas traducciones que han hecho muchos traductores, valga la redundancia, acerca de Juan 1.1, dándole a la preposición pros su capacidad de moción, o sea, su movimiento. Entonces indica que todas estas traducciones donde le dan la interpretación a pros como cara a cara, junto a o cerca a, están erradas porque este mismo erudito en griego
en el texto crítico, en los manuscritos más antiguos, los está refutando a todos ellos. Les está diciendo que así no se traduce, les está diciendo que así no se interpreta Juan 1.1 en la cláusula B, porque pros no se le puede dar el sentido de movimiento, sino el sentido de estado, como lo tenemos ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Usted puede leer este comentario en su libro, página 286, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. Usted la puede buscar. Ahora, en el libro de H. E. Dana y Julius R. Manti, el libro de Gramática Griega, página 107, estos eruditos nos hablan acerca de la preposición pros, de su significado original que dice cerca o cara a cara. No tendría ningún problema, ¿verdad? Pero lo que ellos explican a continuación es lo curioso. Aunque la preposición tiene un significado, la preposición no se puede tomar de manera independiente, sino según el contexto, y más cuando está conectada a un verbo estático que pierde su moción de movimiento, ¿sí? Su fuerza locativa se pierde o se anula, por decirlo así. Y esta preposición pros puede ser interpretada según el caso, puede tener una significancia diferente. Entonces ellos nos empiezan a decir, vea, allí donde dice significados resultantes, uno le dice con el caso locativo, 2 con el caso acusativo. Con el caso acusativo, que es el que nos interesa a nosotros, porque en la cláusula B se está usando el caso acusativo. Dice, con el caso acusativo, dice a Asia, pone como ejemplo Mateo 2.12, mi anacamse pros Heroden, no volver a Herodes. B, junto a, como en Marcos 4.1, Jooclos prostintalasan, la multitud junto al mar. Contra, Hechos 6.1, prostus hebreus, contra los hebreos. D, con, nota aquí, esta es la parte que él nos explica sobre Juan 1.1, dice con, Juan 1.1, hologos en prostonteón, el verbo era con Dios. Mira que estos eruditos, a pesar de que ellos saben de que la preposición pros en su significado original es cara a cara o cerca a, ellos llegan a la conclusión de que en el caso acusativo, en Juan 1.1, la cláusula B, en el caso acusativo, la preposición pros, no se le puede dar el significado de cerca ni cara a cara. Note cómo ellos lo traducen, el verbo era con Dios. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve usted allí, estimado amigo, estimado hermano? Cómo estos mismos eruditos trinitarios refutan a estos traductores de estas nuevas versiones modernas que quieren traducir el texto según les parece o según su corriente doctrinal. Estos eruditos han refutado todas estas falsas traducciones, todas estas traducciones que han sido hechas bajo prejuicios doctrinales y no bajo el estudio cuidadoso del idioma griego, como usted lo puede ver ahí. ¿Sí? Son mismos eruditos trinitarios, eruditos del idioma griego. ¿Sí? Si fuera uno el que estuviera diciendo eso, tal vez no tendría uno alguna autoridad. Pero mostrando esta autoridad, el señor Daniel Wallace y el erudito H. E. Dana y Julius R. Manti, usted podrá abrir los ojos, los amigos trinitarios podrán por lo menos investigar, darse por lo menos a la tarea de no recibir tanta esa información o esa doctrina nueva que están profesando muchos eruditos trinitarios hoy día, y analizar a estos eruditos del griego que sí conocen verdaderamente el griego, que sí lo saben de verdad y nos comparten sus conocimientos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siguiendo aquí con los comentarios acerca de la preposición pros, usted puede ver allí las funciones de la preposición pros en el caso acusativo. 6 funciones que nos muestran allí: de propósito, locativo, temporal, resultado, oposición, asociación.
Esto lo encuentra usted en el libro de Nelson Morales, Introducción al Griego Bíblico, página 53. Usted lo puede mirar allí. Ahora, en Juan 1.1 hay unos comentarios que me llamaron la atención, por ejemplo el comentario de William Barenga en el libro Exégesis del Nuevo Testamento griego, un trinitario también, en su página 104 y 105, él dijo este comentario que la verdad me llamó mucho la atención. Nuestro Señor Jesucristo fue el creador de los cielos y la tierra, y usa Juan 1.1 del versículo 1 al versículo 3 y Colosenses 1.16, diciendo que el Señor Jesucristo fue el creador de los cielos y la tierra. Él también nos dice, la traducción literal de Juan 1.1 del griego al español sería: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y Dios era el verbo. Y Dios era el verbo. Mire lo que nos dice él, la preposición con literalmente significa con o delante o frente a frente. Bueno, esos son los comentarios que hace él, ¿sí? Esos son los comentarios que hace este erudito. Ahora, la Biblia Nácar Colunga, note cómo traduce aquí la preposición pros. Se traduce en, como usted lo puede ver allí, traducida como en, como preposición primaria de posición fija. Yendo un poco al significado de la preposición conectada al verbo copulativo, que indicaría un estado, ¿sí? Como lo tenemos allí. Y esta Biblia Nácar Colunga lo traduce: al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Esta es una traducción, digamos, exacta a lo que el griego nos quiere dar a entender. ¿Por qué? Porque la preposición ha perdido su moción de movimiento, su movimiento ha sido nulo y ha tomado un estado, por tanto se debe traducir: y el verbo estaba en Dios, o sea, dentro de Dios, ¿sí? Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahí usted lo puede ver. Y tenemos, por ejemplo, la Biblia Torres Amat, que también traduce estaba en Dios, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Un comentario que hace la Biblia Torres Amat, los eruditos de esta traducción, en Juan 1.1 es lo siguiente: el verbo, palabra de Dios, preexistía en Dios desde toda la eternidad. Eso es lo que enseñamos nosotros los unicitarios, los apostólicos del nombre de Jesús, que el verbo es la palabra de Dios que existía en Dios desde toda la eternidad, porque la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterna, gloria al nombre de Jesús. Y el verbo estaba en Dios, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios pues está en Dios y le pertenece a Dios y a nadie más. Porque allí no se está hablando de Logos como una persona divina aparte del Padre, sino como la palabra eterna de Dios, ¿sí? El pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, la expresión divina de Dios, la revelación de Dios a la humanidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estimado hermano, estimado amigo, gracias por ver esta enseñanza, gracias por visitar este canal. Estoy muy agradecido primeramente con Dios que me permite compartir estas enseñanzas, y agradecido contigo, hermano y amigo, que ves estas enseñanzas. Te pido en el nombre de Jesús que me apoyes compartiendo estas enseñanzas, dándole me gusta y suscribiéndote a este canal para que sigas recibiendo estas hermosas enseñanzas en el nombre de Jesús. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta enseñanza te haya dado un poco más de comprensión acerca de este texto tan hermoso de Juan 1.1. Este es el segundo video de la enseñanza de Juan 1.1 desde la sintaxis griega. Quedamos pendiente para el tercer video de la enseñanza, el tercer video y última enseñanza, el tercer video y último video, donde voy a exponer la tercera cláusula de Juan 1.1 y también las diversas interpretaciones que se le han dado, y vamos a darle una conclusión a esta enseñanza. Gracias, estimado amigo, soy tu servidor y hermano Edwin Cardona, soldado de Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios, le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, que nos permite compartir estas enseñanzas
a los hermanos y a los amigos que están conociendo al verdadero Dios, al único Dios verdadero, nuestro soberano Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Paz de Cristo.